Buenas tardes, alumnos. En este video vamos a ver algunos estilos de escritura para que el documento generado tenga un formato agradable de leer, que tenga un estilo uniforme todo el documento, y de paso vamos a ver la utilidad de algunas herramientas, de algunos comandos de Word. Vamos a empezar por un párrafo. Sabemos que un párrafo es un bloque de texto que debe comenzar con una sangría y debe terminar en un punto aparte. Si nosotros observamos en el texto de ejemplo, tenemos dos párrafos. El primero es el que estoy seleccionando en este momento y el segundo acá. Y tenemos un tercer párrafo también. Son los tres puntos aparte que hay. Entonces, el punto aparte nos va a dar el lugar donde finaliza el párrafo. Sin embargo, debe empezar con algo que denominamos sangría. La sangría se debe hacer con la tecla tabulador del teclado. La tecla tabulador del teclado es esa que está arriba del bloqueo mayúscula. Presionamos una vez y vamos a ver cómo automáticamente genera ese espacio que conocemos con el nombre de sangría. Entonces ese mismo procedimiento lo vamos a colocar en cada uno de los párrafos que nosotros hayamos identificado en nuestro texto. Acá tenemos 4 párrafos, en realidad, nuestro texto. La sangría va a ser optativa, opcional, cuando tenemos ítems A, B, C, D o una lista numerada, por ejemplo, 1, procesador de texto, o en títulos o subtítulos que estén pegados al margen, o sea, justificado a la izquierda. Ahí es arbitrario, es optativo, que coloquemos o no el sangrado, ya queda a criterio del autor del documento. Por lo tanto, en esos dos casos, en esas dos circunstancias, es opcional la sangría. Sin embargo, cuando son párrafos, ahí no hay opción que valga, debemos empezar con una sangría. Ahora lo que nosotros estamos dando es formato al texto. Esto significa que va a empezar a tener un estilo de formas para que sea mucho más agradable a la vista y de leer el texto que lo tenemos ante nuestros ojos en el ejemplo. Otro error común que suele suceder es que aplicamos mal los efectos especiales, concretamente negritas y subrayado. Nosotros sabemos que Word tiene 3 efectos especiales: negritas, cursiva y subrayado, que son estos que están acá: subrayado, cursivas y negritas. ¿Cómo se aplican negritas y subrayado, que suelen ser los efectos especiales que más errores cometemos? Cuando uno va a aplicar negritas, debe aplicarlo, en el caso que sea un subtítulo con ítems o numeración, en este caso con numeración, negritas debe incorporarse a todo el renglón en este caso, o sea, desde el número 1 hasta los 2 puntos. Esa es la forma correcta de aplicar negritas. ¿Cuáles son los errores más frecuentes a la hora de aplicar el efecto especial negritas? Cuando solamente le aplicamos al texto y omitimos los 2 puntos y la numeración, en este caso 1 guión. Visualmente ya vamos a ver que hay algo raro porque los 2 puntos quedan perdidos con respecto a el texto, que en este caso es procesadores de texto. Entonces este es un error frecuente, está mal aplicada la negritas en este caso. Hay que seleccionar todo y a todo se le debe aplicar negritas. Curiosamente, con subrayado es distinto, porque para subrayar se debe seleccionar solamente el texto y no debe incluir ni a los 2 puntos ni tampoco
al ítems o a la numeración que precede al texto del título o del subtítulo. O sea que de esa forma está bien aplicado, subrayado y negritas. El error más frecuente a la hora de aplicar subrayado es subrayar los dos puntos. Estéticamente no está bien subrayar los dos puntos. Tampoco corresponde que subrayemos el espacio anterior al texto en una numeración. Y por supuesto, más grosero, más notorio es el error cuando subrayamos dos puntos y numeración o ítems también. Entonces, la forma correcta de aplicar los efectos especial negritas y cursiva es: negritas se le aplica a todo el renglón. En este caso, numeración, dos puntos. Sin embargo, el subrayado solamente se le debe aplicar al texto. Ahora, si después de los dos puntos continúa el subtítulo, en este caso, vamos a suponer que colocamos Word 2016, en ese caso sí es válido subrayar los dos puntos. ¿Por qué? Porque el título continúa después de los dos puntos. Caso contrario, no se debe subrayar los dos puntos. Cuando es un título o un subtítulo que no va acompañado de numeración ni viñeta, en ese caso se debe aplicar negritas y subrayado a todo el título o subtítulo. Respecto a la justificación de texto. La justificación de texto, que se encuentra en la ficha inicio y que es una operación de selección, nos va a permitir ubicar el contenido del renglón en algún lugar específico de ese renglón. Tenemos cuatro justificaciones: a izquierda, centrado, derecha y justificado o justificación total. Vamos a ver ahora cada una de esas formas de justificar. La justificación por defecto de Word es a izquierda. ¿Cómo nos damos cuenta visualmente si un texto está justificado a izquierda? Es cuando el texto está apoyado sobre el margen izquierdo. Nos vamos a dar cuenta porque la longitud de los renglones de texto son diferentes entre sí. No todas llegan exactamente al borde del margen derecho. Entonces, eso es una justificación izquierda. Centrado, visualmente la más fácil de identificar porque es cuando el texto está en el centro del renglón. Y, como es una operación de selección, debemos seleccionar previamente, salvo que lo que querramos justificar sea un solo renglón. Ahí no es necesario seleccionar porque va a justificar el renglón donde está el cursor. Este centrado, que aparentemente está bien hecho, en realidad está mal hecho. ¿Por qué? Voy a hacer un deshacer y le voy a mostrar por qué no está bien centrado. Porque para que esté bien centrado, la posición de la sangría izquierda debe estar pegado al margen. Ahora sí está bien centrado el texto. En el caso anterior no iba a estar bien centrado porque lo iba a centrar al texto, pero tomando desde ese punto hasta la finalización del renglón. Y no iba a tener en cuenta ese medio centímetro que separa desde la sangría al margen izquierdo. Entonces, otro detalle a tener en cuenta a la hora de centrar, verificar de que no haya sangrías. Con la tecla Backspace, que es la que está arriba de Enter, borramos también esa sangría, o bien nos vamos acá arriba y movemos el delimitador de sangrías.
La justificación a derecha se utiliza poco, salvo que querramos hacer por ahí una portada o al final de un texto colocar una rúbrica, una firma. Entonces podemos colocar, por ejemplo, la justificación a derecha, pero en realidad no es de uso frecuente la justificación a derecha, porque nosotros empezamos a escribir el texto sobre el margen izquierdo. Hay algunos idiomas que no apoyan sobre el margen derecho, pero no es el caso del castellano. La cuarta justificación de texto es justificar o totalmente justificado, o justificación total. ¿Qué significa justificar o justificación total? Hace que todo el texto tenga la misma longitud, y es el botón que corresponde al que estoy mostrando en la cinta. Si ustedes ven el dibujo, se dan cuenta que todos los renglones tienen la misma longitud. Hacemos clic y ahí observamos cómo ahora tenemos una simetría y todos los renglones tienen la misma longitud. Es la justificación que usan los libros, es la justificación que usan los diarios y todas las publicaciones. Le da una prolijidad y una uniformidad a todo el texto. No obstante, la justificación total o justificar no está exenta de que nos dé algunos dolores de cabeza. Eso va a depender de cómo nosotros hayamos escrito el texto, y por ahí pueden aparecer en alguna circunstancia un espaciado que deja una apariencia no deseable en el texto. Eso es porque cuando se hace el punto aparte no se lo hizo en forma correcta. ¿Qué significa hacer el punto aparte en forma correcta? Que una vez que terminamos de hacer el punto aparte, debemos bajar al siguiente renglón presionando Enter. Cuando uno hace de esa forma, observen que automáticamente el módulo de inteligencia artificial de Word ya coloca la sangría. No tenemos que presionar nosotros. Ahora sí, escribimos en estilo libre y no hacemos el punto aparte y Enter, el módulo de inteligencia artificial de Word deja de funcionar y después vamos a tener que colocar nosotros la sangría manualmente. Muy bien. Si nosotros queremos que sea de fácil lectura nuestro documento, lo ideal es utilizar la herramienta de selección interlineado. ¿Qué es el interlineado? Es el espacio que va a haber entre un renglón y otro. ¿Cómo se aplica? Al hacer una operación de selección, previamente debemos seleccionar el bloque de texto al cual le queremos aplicar el interlineado. Como dije en otro video, las operaciones de selección están en la ficha inicio e interlineado es una de ellas. De esa forma nosotros seleccionamos el interlineado deseado. El interlineado por defecto o predeterminado de Word es 1, pero podemos elegir 1,5 o 2. Tener un interlineado de 1,5 o 2 hace mucho más legible y más cómodo de leer el texto. Y es una forma elegante y no grotesca de estirar el texto para que parezca más largo de lo que realmente es. Mucho más sutil que aumentar el tamaño de la letra. Ahí vemos entonces cómo, evidentemente con un interlineado de 2, el texto ha tenido otra apariencia visual y a primera vista parece que es más largo comparado con el interlineado de 1. Yo acá intencionalmente voy a hacer un zoom para que se vea toda la hoja, para que uno vea la ganancia que tiene en hacer un interlineado de 2 con respecto al original. Y por supuesto mejora mucho la legibilidad del documento. Entonces acá estamos usando un mix de herramientas que le va a dar un estilo, un formato, y si lo comparamos con el texto original nos damos cuenta de que
De esta forma es mucho más legible y elegante nuestro texto, tiene un formato más trabajado. Resumiendo, aplicar bien sangrías con el tabulador. Las sangrías se colocan al principio del párrafo, un párrafo comienza una sangría y termina en un punto aparte. Cuando aplicamos los efectos especial negritas y subrayado, aplicarlo de forma correcta. Se debe aplicar negritas a todo el título o subtítulo, pero no se debe aplicar el subrayado ni a los dos puntos, ni a los ítems, o a las viñetas o a las numeraciones. Esa es la forma correcta de aplicar el efecto especial negritas y subrayado. El interlineado es una herramienta, una operación de selección que va a permitir que nosotros manipulemos el espacio que hay entre un renglón y otro. Como es una operación de selección, está en la ficha inicio y podemos elegir entre varias alternativas de interlineado. Nosotros en este ejemplo usamos 2.0. No hay que abusar con un interlineado que sea muy grotesco, muy alevoso también, como por ejemplo 3, salvo que el documento o el estilo del escrito que estamos haciendo amerite un interlineado de ese tamaño. Si no, 1.5.2 son los que mejor impacto visual tienen a la hora de leer un documento. Muy bien, vamos a ver ahora algo relacionado con las herramientas que les pido en el práctico. Concretamente, vamos a ver la consigna y que hacen referencia a guiones. Los guiones son una operación global, por lo tanto no hace falta seleccionar nada. ¿Qué es guión? Muy bien, obviamente que Word, para que todos los renglones tengan la misma longitud, al haber aplicado la justificación total o justificar, tuvo que colocar espacios extras entre las palabras. Estira el renglón para que todos tengan la misma longitud. En algunos casos pasa imperceptible para nuestros ojos y en otros casos no. Si nosotros podemos ver, acá prácticamente no se nota ese espacio de más entre una palabra y otra. Pero si nos ponemos puntillosos nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, por acá hay un espaciado un poquito más importante que en otros lugares. Ahí también. Entonces, si nosotros queremos que sea más aprovechado el renglón, aunque vamos a perder en estilo, en calidad, en cuanto a la longitud, podemos aplicar la herramienta guiones. Como es una operación global, no hace falta seleccionar nada, nos vamos a la ficha formato y elegimos guiones automático. Antes de que yo aplique, pongan el foco de atención, su vista sobre el margen derecho para que ustedes vean cómo va a empezar a separar, cuando el espacio lo permita, las palabras con guiones. Observamos cómo acá documentos, a esa palabra la separó en guiones. También lo hizo con aplicaciones, lo hizo con programas. De esa forma optimizamos o aprovechamos mejor el espacio del renglón. Puede suceder de que la longitud varíe, pero es una buena costumbre, un buen hábito combinar guiones automáticos con la justificación, justificar. De esa forma logramos un mejor aprovechamiento de la hoja, pero también uniformidad en cuanto al margen derecho y que todo el texto llegue hasta el final, sin que haya espacios de más entre una palabra, tratando Word de que al estirar el texto del renglón tengan toda la misma longitud. Muy bien, con estos consejos nosotros deberíamos tener un documento con un estilo agradable de leer, aplicando bien el interlineado, aplicando bien el efecto especial negritas y subrayado, y por supuesto
las diferentes justificaciones de texto si así correspondiera, ya sea por el tipo de documento o más adelante en los prácticos que hagamos, según las especificaciones que se les pida que apliquen ustedes en el mismo. Eso es todo. Hasta la próxima.